momento, préstame tus oídos un momento, regálame tu tiempo. Quiero compartir esta escritura que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Miren lo que dice la palabra del Señor en este día. Dice la escritura en el nombre de Jesús: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La palabra de Dios es bendita. ¿Puede ocupar su lugar? Regálame unos momentos solamente. Estas palabras que te acabo de leer, el rey Salomón las escuchó de parte de Dios. Salomón había heredado el reinado de su padre David. Israel era una nación que por fin había tenido paz. Era una nación que había sido humillada, pisoteada por los enemigos. Pero Dios levanta un hombre llamado David, y Dios le da paz a esta nación por medio de este rey, el rey David. Pero este rey tiene un hijo llamado Salomón. David, cuando estaba en vida, uno de sus mayores anhelos y deseos era edificar un templo para el Señor. Y él junta todo el dinero, todos los recursos. Él era el rey, nada se le dificultaba. Y entonces él empieza a echar manos a la obra para edificar el templo. Pero dice la palabra que Dios le envía un profeta y dice: tú no vas a edificar templo, sino tu hijo que sale de tus lomos es el que va a edificar templo. Pasan los años y el rey Salomón, o sea, Salomón, el hijo del rey David, le sucede en el trono. Israel gozaba de un tiempo de bendición. La nación gozaba de un tiempo de prosperidad. La nación gozaba de paz. Todos los enemigos habían sido sometidos, de tal manera que ahora la nación de Israel era respetada. Escucha bien, Salomón edifica el templo, y el día de la consagración, que ese templo se consagró al Señor, dice la palabra del Señor que ese día en la noche Dios se le aparece a Salomón y le empieza a hablar y le empieza a decir que él había escogido esa ciudad para ser su habitación. Déjame decirte que hay otra cosa más grande: de que Dios escoja tu casa, de que Dios escoja tu familia, de que Dios escoja tu nación, de que Dios escoja tu pueblo para Él habitar. Porque si Dios está en ese pueblo, si Dios está en esa nación, si Dios está en esa familia, nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Si Dios es tu Dios, no importa lo que venga, con Dios saltamos muros y con Dios derribamos ejércitos, dice la palabra del Señor. Y entonces Dios se le aparece a Salomón y le dice: yo he escuchado tus ruegos y me he agradado de lo que tú haces. Pero Dios empieza a hablar algo que parecía fuera de lugar. Y es que Dios empieza a decirle: mira, Salomón, yo me agrado de lo que haces, pero te voy a decir algo. Si llega el momento en que te olvidas de Dios, quiero que sepas algo, Salomón: hay un remedio para volver a restaurarte. Y es que hay muchas personas que por mucho tiempo han disfrutado la bendición de Dios. Es que hay personas que mucho tiempo vivieron tiempos de bonanza, tiempos de paz. Pero llega un momento en que el pecado entra a sus vidas, y el pecado trae maldición. El pecado hace que los ojos de Dios se vuelvan atrás. Y cuando los ojos de Dios no están en una nación, en una familia, hay dolor, hay tristeza, hay amargura. Todos los problemas que están viviendo como familias se debe solo a una cosa: que nos hemos olvidado de Dios, de amarle y de guardar sus mandamientos. Escuchen bien. Y Dios le pone las condiciones para que Dios volviera a estar con ellos. Y lo primero que Dios le enseña a Salomón es que el pecado cierra los cielos sobre una nación. Escucha bien. Dios le empieza a hablar a Salomón
Y le dice en el versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Escucha esto, lo que Dios le dice a Salomón. Quiero que entiendas algo. Si yo envío pestilencia, si yo hago que los cielos se cierren, y la langosta la envío a la tierra para que coma el producto de la tierra, lo que la tierra produce, Salomón, quiero que entiendas algo. Te voy a dar los pasos para que te vuelvas a mí. No, usted no me está siguiendo. Escucha bien, cuando Dios habló estas palabras, Israel no se encontraba mal, Israel se encontraba bien con Dios, Israel se encontraba en paz. Y es que mira, hay una cosa: cuando la gente está sana, se olvida de Dios. Cuando la gente no todo tiene, no toma a Dios en cuenta. Y es que el ser humano tiene una característica, que cuando todo le va bien, cuando hay dinero en casa, cuando hay prosperidad en el hogar, cuando el trabajo está creciendo, la gente por naturaleza tiende a olvidarse de Dios. ¿Y sabes cuándo es cuando la gente se acuerda de Dios? Cuando le va mal. ¿Sabes cuándo es cuando la gente se acuerda de Dios? Cuando las cosas se ponen feas. Unos se acuerdan de Dios para pedirle, pero otros se acuerdan de Dios para reclamarle. ¿Sabes cuánta gente hay resentida con Dios en esta tarde? ¿Sabes cuánta gente hay creyendo que Dios es el causante de lo malo que le pasó? ¿Sabes cuánta gente hay creyendo que Dios no existe? Porque en algún momento le pidieron a Dios algo y Dios no se lo dio, según ellos. Pero es que cuando la gente está bien, se olvida de que hay un Dios que lo bendice. Cuando la gente tiene todo y todo le va bien, se olvida de que hay alguien que es el que le provee. La gente piensa que son sus fuerzas, la gente piensa que es su intelecto, su dinero, sus negocios, lo que le da la bendición. Pero déjame decirte una cosa: la Biblia dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo comienza con Dios. Y entonces Dios le dice a Salomón, Dios conociendo a los hombres, porque mira, cuando el hombre trae dinero se olvida. Mira, se olvida hasta de su familia que ve. ¿No se olvidará de Dios que no lo ve? Hola, ¿me están siguiendo? Y entonces le dice: si yo cierro los cielos. Y aquí vemos la primera verdad, es que el pecado cierra los cielos sobre una nación. Escucha bien esto. Y le dice Dios a Salomón cómo identificar, ojo, cómo identificar cuando una nación está enferma. ¿Cómo identificar cuando una familia está enferma? Y no hablo de enfermedad física solamente. Y Dios le menciona tres cosas. La primera característica de una nación que está enferma es que los cielos sobre esa nación se cierran. Y si tú has estudiado y ves las noticias, te vas a dar cuenta que hay países que por años no ha llovido. La pregunta es: ¿cómo así si la lluvia es bendición de Dios? ¿Te imaginas una nación donde no llueve? Las siembras no se dan. Y al no haber siembra, la economía se viene abajo. Y lo segundo es falta de provisiones y escasez. ¿Sabes cuánta gente hay que trabaja y trabaja y siempre está en escasez? Porque todo los recursos se le van en enfermedades, se le van en vicios. ¿Sabes cuánta gente urge que vuelva su corazón a Dios? ¿Sabes cuánta gente hay que no le importa gastarse la semana en el alcohol y no piensa que va a dejar a sus hijos una semana sin comer o sufriendo? ¿Sabes cuánta gente hay que hoy cobró su semana hace unas horas y ahorita ya le está despilfarrando en la cantina? Y se le olvida que tiene hijos. Se le olvida que hay una familia en casa que lo está esperando para que haya provisión en ese hogar. Pero no, escucha, no es que el hombre sea malo. No es que el hombre sea irresponsable. No es que no quiera salir, es que no puede. Porque llega el momento
donde cuando seguimos practicando la maldad, nos volvemos esclavos de esa maldad. Escucha bien. Proverbios capítulo 14, versículo 34. Dice la palabra del Señor de esta manera. Quiero compartirte este texto. Y dice la escritura así. Dice la palabra: la justicia engrandece a la nación. Escucha, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es vergüenza de las naciones. Cuando hay una nación que se vuelve a la maldad, cuando hay una nación que se vuelve que vuelve sus espaldas a Dios, entonces ese pecado dice la Biblia que viene a ser afrenta a una nación. Mira, no estamos hablando de una familia. Mira qué tan grave es el pecado, qué tan grave. Por eso nosotros tenemos que dar gracias a Dios por el país que nos tocó vivir, porque en otros países no tiene la libertad que tenemos nosotros. En otros países creer en Dios es muerte. Tienen que reunirse en subterráneos, de noche, a escondidas. Pero Dios bendiga esta nación. Dios bendiga nuestro México, que podemos estar aquí, mira, al aire libre, predicando la palabra, porque dice que la justicia engrandece a las naciones, pero el pecado es afrenta de las naciones. El pecado de una nación hace que las bendiciones de Dios se detengan. Cuando hablamos del pecado de una nación o la corrupción de una nación, eso nos dice que las familias se han apartado del Señor. Porque mira, una nación alejada de Dios es igual a familias alejadas de Dios. Porque escucha bien, todo empieza en el hogar. Mira, mucha gente le echa la culpa al gobierno, mucha gente le echa la culpa a los maestros en la escuela. No, pero la prostituta se hace en el hogar. Oh, no me escuchó. En el hogar los valores se han olvidado. La gente se ha olvidado de Dios. El niño malcriado empezó en el hogar y empezó de pequeño, porque en los hogares ha faltado el temor de Dios. En los hogares no hay un altar a Dios. Mira, hoy en las familias, lo digo con todo respeto, los hijos no ven a los padres orar. Los hijos no ven a los padres leer la palabra. No, los hijos son los mandaderos. Los mandan a traer la caguama los mismos padres. Y eso nos habla de un corazón alejado del Señor. Y una familia alejada de Dios hace una sociedad alejada de Dios. Por tanto, Dios le dice a Salomón: Salomón, si los cielos se cierran, si ves que las bendiciones ya no descienden sobre la nación, yo no soy el culpable. Ustedes se han olvidado de mí. Porque la Biblia dice que el pecado hace una división entre Dios y nosotros. La Biblia dice que el pecado hace que los oídos de Dios se agraven para no oír. Bendito Dios para siempre. Escuche bien, Dios es bueno. La corrupción de una sociedad inicia en el seno del hogar. Pero hoy te tengo buenas noticias. Hoy te tengo buenas noticias. Jesús, el Hijo de Dios, es la respuesta, es la solución para cualquier problema. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay familia que Dios no pueda restaurar. No hay corazón que Dios no pueda salvar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Cuando cuando el hombre se vuelve a Dios, la bendición de Dios empieza a caer sobre esa nación. ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios caiga sobre nuestra nación? ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios caiga sobre nuestra nación?
Tenemos que empezar en nuestros hogares. El delincuente, el que hoy no tiene miedo, no se tienta el corazón para tomar una pistola y matar a alguien, empezó en un hogar. Porque no hay una escuela para delincuentes donde él va y aprende. No, empezó en la casa, con padres con matrimonios disfuncionales. ¿Y sabes por qué? Porque se olvidaron de Dios. Dios promete en su palabra que Dios va a hacer volver el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre los padres. Hay hijos sufriendo por el abandono de los padres. Hay padres sufriendo por el abandono de los hijos. Pero Dios te dice en esta tarde que Él va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres, y va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, para que la gente busque al Señor. Así de que en esta tarde yo te invito a que le creas a Dios. Y entonces Dios le dice a Salomón: Salomón, si esto sucede, te voy a dar la solución para que el favor de Dios vuelva sobre tu vida. Y tenemos ahí nuevamente en el versículo 14, le dice: si se humillare mi pueblo. Mira, la primera condición para que el corazón de Dios se vuelva un hogar, la primera condición para que Dios vuelva a poner su mirada en una nación, la primera condición para que una nación sea bendecida por el Señor, la tenemos aquí. Y Dios dice: si se humillare mi país, si se humillare tu familia, si se humillaren tus padres, si se humillaren tus sacerdotes, si se humillaren tus líderes religiosos, si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Escucha, la humillación delante de Dios es el camino a la grandeza de lo que Dios tiene para ti. No me escuchó. Vuelvo a decirlo. La humillación delante de Dios es el camino a la grandeza de lo que Dios tiene para ti. La Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando fuere tiempo. La humillación, escucha bien, significa que reconocemos que Dios es santo y nuestras acciones pecaminosas. Es que mire, hoy hay gente que se cree tan justa y piensa que es la obligación de Dios bendecirlo, y si Dios no lo bendice, se enoja con Dios. La Biblia dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego su corazón se enoja con Dios. Y es que hay gente que piensa que Dios es el genio de la lámpara maravillosa, que Dios está para cumplir caprichos y milagros, y únicamente le clama cuando necesita que Dios haga algo. Pero Dios dice: si tú quieres mi favor, humíllate. No me está escuchando. Humíllate. Escucha bien esto. Humillarse delante de Dios es reconocer que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Humillarse delante de Dios es reconocer la condición de nuestros corazones y la condición de nuestra familia. Ya no culpes al gobierno, ya no culpes a los maestros en la escuela. Hay que empezar con reconocer nuestra falta delante de Dios. Muchas veces decimos: ¿por qué mi hijo es así? Y cuando llega el abonero a cobrarte, tú le dices: dile que no estoy. Tú mismo le enseñas a mentir. Te ve comprar piratería, películas piratas, y le quieres enseñar la integridad. Por eso copia las tareas en la escuela, porque si tú compras piratería, él puede copiar las tareas y no hay ningún problema. Por eso humillarse, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. No hay cosa mejor que humillarse delante de Dios. Es decir: Señor, yo reconozco que han sido mis decisiones y mis acciones las que han contribuido a que mi familia esté disfuncional.
¿Sabes cuántos hijos hay necesitados del abrazo de un padre? Muchos. Muchos. Lo segundo que Dios le dice al profeta, al rey Salomón, lo primero es: si se humilla mi pueblo. Pero lo segundo dice: y oraren y buscaren mi rostro. El primer paso es humillarme para que la bendición venga sobre una nación. El segundo paso es orar. Orar es hablar con Dios. La oración no son palabras escritas. Orar es un diálogo que sale de lo más profundo de tu corazón. Orar no son palabras elocuentes ni palabras bonitas que alguien escribió y luego tú vas y la compras para que y la lees. No, eso no es orar. Oye, bien, orar simplemente es hablar con Dios. Es abrir tu corazón. Así como le cuentas a tu amigo tus problemas, o a la persona o al doctor cómo te sientes, así tú puedes hoy venir delante de Dios y decir: Dios, me siento triste, me siento angustiado porque veo a mi hijo cada día más perdido, veo mi hogar que se está desbaratando y no sé qué hacer. Cuando tú eres sincero delante de Dios, la Biblia dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. La Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te voy a responder. Mira, la Biblia dice: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas que tú no conoces. Porque tenemos que reconocer que como padres no sabemos dirigir nuestro hogar. Tenemos que saber reconocer que muchas veces como padres hemos sido egoístas con nuestros hijos. Como esposos hemos sido egoístas con nuestra esposa. Y como esposa has sido egoísta en tu familia. Escucha bien esto. Pero no solamente dice oren, también dice: y busquen mi rostro. La pregunta es: ¿qué no es lo mismo orar y buscar el rostro de Dios? Escuche bien. ¿Por qué dice Dios oren y busquen mi rostro? Porque hoy tenemos personas que claman a Él solo cuando tienen necesidad. Hoy tenemos personas que estando en el lecho de la muerte pueden clamar y decir: Dios, ayúdame, pero solo cuando están en problemas. Escucha bien. Claman a Dios cuando tienen situaciones difíciles que necesitan que Dios intervenga. Pero Dios dice: no solamente ores, busca también mi rostro. Busca también mi rostro. En otras palabras, no solamente me busque cuando tienes problemas. Yo quiero tener una relación contigo. Buscar el rostro de Dios tiene que ver con una relación de nosotros hacia Dios. Escuche bien esto. Buscar el rostro de Dios tiene que ver con no solamente buscarlo cuando lo necesito, y cuando me ha dado lo que necesito me olvido de Él. ¿Me está siguiendo? Buscar el rostro de Dios tiene que ver con una relación íntima con Dios. Escucha, orar y buscar el rostro de Dios es amarlo. Diga conmigo: amarlo. No, pero dígalo como que comió. Amarlo. No por lo que puede hacer por mí, escucha, sino por lo que ya hizo por mí. No. Buscar el rostro de Dios no es amarlo por lo que Él puede hacer por mí. Es amarlo por lo que ya hizo por mí. No me escuchó. Quiero que le quede bien claro en su espíritu. Buscar el rostro de Dios, orar a Dios, buscar su rostro, no es amarlo por lo que puede hacer por mí. Es amarlo por lo que ya hizo por mí. ¿Y qué hizo por mí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que ya me amó antes de que yo naciera. Es como la madre que está embarazada y que ama a su hijo aunque no lo conoce todavía, pero aunque ya lo trae en el vientre, ya lo ama. Escuche bien esto. Buscar el rostro del Señor es amarlo, no por lo que puede hacer,
sino porque ya lo que ya hizo por mí. Ahora escucha bien. ¿Por qué dice busca mi rostro? Porque hay gente que nomás busca su poder y no le interesa tener relación con Él. Ahora, ¿qué hay en el rostro de Dios? Mira lo que dice Proverbios 16:15. Te voy a llevar a este versículo. Ya voy terminando. Está poderoso este versículo. 16:15 de Proverbios. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. ¿Qué hay en el rostro de Dios? Tres cosas. En primer lugar dice que hay vida. Es decir, cuando tú buscas el rostro de Dios, en el rostro de Dios hay vida. No me escucharon. Cuando tú buscas el rostro de Dios, en el rostro de Dios hay vida. Significa que lo que está muerto puede volver a vivir. Significa que lo que se está destruyendo se puede volver a edificar. Si tu salud está mal, en el rostro de Dios hay vida para tu salud. Si tu matrimonio se está destruyendo, cuando buscas el rostro de Dios, la vida del rostro de Dios se mantiene en tu hogar. Si tu hijo está en las drogas, está perdido en la maldad, cuando buscas el rostro de Dios hay vida. No, hay vida. En otras palabras, no está perdido. En Dios hay vida. Él puede sanar tu cuerpo. Él puede salvar tu familia. Él puede restaurar tu matrimonio. Él puede sacar a tus hijos donde se encuentran. Él puede convertir una nación completa a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Pero también dice que hay favor en el rostro de Dios. ¿Y sabes qué significa favor? Significa acceso. Es decir, cuando tú buscas el rostro de Dios, tienes acceso a todos los beneficios que emanan de Dios. ¿Y qué viene de Dios? Salud. ¿Qué viene de Dios? Vida. ¿Qué viene de Dios? Prosperidad. ¿Qué viene de Dios? Salvación. ¿Qué viene de Dios? Transformación. Cuando tú buscas el rostro de Dios, tú tienes favor. Y el favor te da acceso a personas, te da acceso a lugares y te da acceso a cosas. Bendito sea el Señor. Un aplauso al Señor. Bendito Dios. Y lo tercero que dice Dios para que la bendición llegue a un hogar, a una familia o una nación. Primero es si se humillan. Lo segundo es si buscan mi rostro y si oran. Y lo tercero es si te vuelves de tus malos caminos. Escucha bien esto. Lo que Dios está diciendo es: no quiero solo que te acerques con tu boca, sino que también te acerques con tu corazón. Porque hay gente que nomás se acerca a Dios de labios hacia afuera, pero su corazón no es recto. Mira, hay gente que se acerca a Dios con su boca y con la misma boca maldice a las personas. Se acerca a Dios con su labio: Dios, ayúdame, y enojada con la nuera, enojada con la suegra, hablando mal del vecino. Y dice Dios: no, vuélvete de tus malos caminos, porque esto no es un acto religioso externo, es algo que tiene que ver con una decisión de tu corazón. Por eso es que Dios no pide tu dinero, Dios no pide tus cosas materiales, Dios pide tu corazón. Porque es ahí en el corazón donde empieza la corrupción del hombre. Por eso dice: y se convirtieron en sus malos caminos. Mira, reconocer que nuestra forma de vivir ofende a un Dios santo. Por eso dice: si te conviertes. Isaías 44:22 dice: yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. No me escuchó. Dice: yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Dice: vuélvete. En otras palabras, ya hay perdón para tu pecado, ya hay perdón para tu maldad. Hay gente que cree que es tan pecadora que no merece el perdón de Dios. Hay gente que me dice: pastor, es que usted no sabe lo que yo he hecho. A mí no me importa lo que hiciste, lo que me importa es decirte que dice Dios: yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete, vuélvete,
porque yo te redimí, dice el Señor. Por eso dice, y te conviertes de tus malos caminos. Mira, 3 cosas nos pide Dios: humíllate, ora y busca el rostro, y lo tercero es, vuelve de tus malos caminos. 3 cosas te pide y dice, y 3 cosas te doy. El resultado es que Dios te va a dar 3 cosas. Primero, dice, yo oiré desde los cielos. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces, si no, no, entonces yo voy a oír. Hay gente que me ha dicho, pastor, ore por mí, porque yo siento como que Dios a mí no me oye. Y es que la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a este oye. Por eso dice, si tú te humillas, si tú oras y buscas mi rostro, entonces yo voy a oír desde los cielos. Ay, ay, ay. Yo voy a oír desde los cielos. La Biblia dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Ahora entiendes por qué a lo mejor has clamado y Dios no te ha escuchado. Ahora entiendes por qué has orado y pareciera que nadie te oye. Antes las cosas se ponen peor, porque Dios dice, primero humíllate, ora, busca mi rostro y apártate, y entonces yo voy a oír de los cielos. Lo segundo, dice Dios, perdonaré sus pecados. Mira, en la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar, pero hoy tenemos una sociedad que dice que no ha pecado. Hoy tenemos una sociedad que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Hoy tenemos una sociedad que ha cambiado los valores, y Dios dice, yo voy a oír desde los cielos y voy a perdonar tu pecado, porque el pecado es afrenta de las naciones, pero la justicia engrandece a las naciones, dice Dios. Y por último, dice, y sanaré tu tierra. Dios puede hacer lo que la medicina no puede hacer en tu cuerpo. Dios puede hacer en tu mente lo que el psicólogo y el psiquiatra no han logrado hacer en tus emociones. Dios puede hacer en nuestro país lo que ningún hombre ha logrado hacer, porque dice, yo voy a sanar tu tierra, yo voy a sanar tu nación. Nuestro país ha derramado mucha sangre se ha derramado en nuestro país. Todos los días vemos en las noticias asesinatos, sangre, madres llorando la desaparición de sus hijos. Tú no sabes como pastor cuánta gente se me arrima, pastor, ore por mí, ya no sé nada de mi hijo. Y tú no sabes cuánto dolor. Como pastor me ha tocado ministrar tantas familias. Me ha tocado visitar hogares destruidos por la drogadicción, por el divorcio. Y cuando eso veo, me duele mi corazón. Pero he podido ver cómo cuando esos hogares se vuelven a Dios, esos hogares cambian. Aquí sentados tenemos personas que antes tenían problemas con la drogadicción y ahora son hijos de Dios libres, que caminan en libertad, que no necesitan, porque conocieron la verdad y la verdad los hizo libres. Dice, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Termino con este versículo, Salmo 144:15. Termino con esto. Pastor, ¿y a qué viene todo esto? ¿Cuál es el objetivo? Aquí te contesto. Salmo 144, versículo 15. Mira lo que dice la escritura. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. No me escuchó. Dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Y termina diciendo, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor.
Dios es el Dios de este pueblo. Dios es el Dios de esta nación. Dios es el Dios de Santana. Santana es tierra de Jesucristo. Santana es tierra de bendición. Santana es tierra deseable. Santana es un lugar donde los negocios prosperan. Santana es un lugar donde vendrán inversionistas de todas partes, escucha bien, a poner negocios aquí. Santana es una tierra fructífera. Santana es una tierra donde los corazones se vuelven a Dios. Santana es una tierra donde las familias se reconcilian unas a otras. Santana es una tierra donde sus jóvenes son jóvenes que estudian y terminan una carrera. Santana es tierra de bendición. Amén. Santana es una tierra bendita. Bendito el Señor para siempre. Escucha bien. Quiero terminar con esto. Si tú nunca habías estado en un lugar como este, ni es pastor, yo reconozco que soy un pecador y me quiero poner a cuentas con Dios. Había vivido mi vida a mi manera, pero hoy quiero reconciliarme con Dios. Hoy quiero que Dios sea Dios en mi hogar. Reconozco que lo eché fuera de mi casa con mis acciones. Reconozco que no me ha ido bien, pero hoy quiero volver mi corazón a Dios. Quiero que mi familia ame a Dios. Mis hijos crezcan con temor de Dios. ¿Habrá alguien aquí que diga, pastor, ore por mí? Quiero que ore por mí. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien en esta tarde? Póngase de pie todo el mundo, póngase de pie. Queremos orar en esta tarde, en esta noche. Vamos a levantar un clamor por las familias. Ya nos vamos. Ya estamos por terminar esto. Bendito el Señor para siempre. Vamos, adoramos todo el mundo al Señor. Si tú necesitas oración, estás enfermo, si tú necesitas buscar a Dios, dices, pastor, yo necesito a Dios. Yo necesito a Jesús. Ese Jesús que usted predica, pase en esta tarde. No se quede en su lugar. El reino de los cielos es de los valientes. El reino de los cielos es de los valientes. Ven en esta tarde, Jesús te llama. El reto en mi vida es ¿habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Ven, Jesús te llama. Ven, Jesús